Bien, buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, vamos a empezar con las clases de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para lo cual vamos a proyectar la pantalla completa y de esa manera poder iniciar con un tema muy importante y a la vez también recordarles que esta es la cuarta semana, la quinta semana ya vamos a entregar el producto y estar pues elaborando el producto respectivo donde se va a nutrir de todas las áreas. Ya se nutre el producto de todas las áreas. Bien, el título del día de hoy es Proponemos acciones para promover la ciudadanía intercultural. En el presente tema el producto les hablaba que ustedes realizarán al cabo de estas 5 semanas el acta de compromiso, donde se propongan acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Y para ello se van a nutrir de todas las áreas, de todo lo que hemos hecho, siempre tiene que estar figurando en este acta de compromiso. En cuestión de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, los temas que estamos viendo, por ejemplo, el proponer acciones para promover la ciudadanía intercultural, debe también figurar en ese acta de compromiso. Eh, Bien, aquí tenemos la actividad 11, acá nos describe cómo debemos realizarlo, el criterio también de la calificación y tenemos un vídeo que es posible que al final lo podamos ver y vamos a responder y resolver algunas preguntas. ¿Ya? Esta es como la tarea. Miren lo que vamos a aprender. Expliquemos por qué es importante poner en práctica la interculturalidad. ¿Ya? Vamos a explicar esa importancia, ¿ya? Para poner en práctica la interculturalidad. También en la pregunta 2 nos dice, escribamos 2 lemas que promuevan la interculturalidad. ¿Ya? También vamos a tratar de desarrollarlo. Y lo siguiente, el número 3, ¿cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural para los pueblos indígenas u originarios y para el país en general? Pregunta 4, elaborar un texto escrito en donde expliquemos cómo esta formación de expertos bilingües favorece el desarrollo de la ciudadanía intercultural. Y finalmente vamos a escribir un texto para proponer algunas acciones que puedan contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para los pueblos indígenas u originarios. Tengamos en cuenta las características de dichos pueblos, sus derechos individuales y colectivos, así como la importancia de la ciudadanía intercultural. Para ello tenemos nuestra situación significativa, vamos a darle lectura y también de pasadita vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bien, Yorli, buenos días, Yorli, bienvenido a la clase y vamos a iniciar con la lectura de nuestra situación significativa. A 200 años de la fundación de la República Peruana, a 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que en 200 años después de nuestra independencia, en nuestro país aún existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos el reto de responder las siguientes preguntas.
qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales y qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades. Bien, todas estas preguntas las estamos contestando en nuestras clases. Bien, veamos sobre interculturalidad. Ya, preguntémonos a todos, jóvenes, quisiera saber su opinión. ¿Qué significa para ustedes interculturalidad? A ver si me pueden decir, jóvenes. ¿Qué nos dice Liz Reyes, Caruaricra? ¿Qué es interculturalidad? ¿Tienen alguna idea? A ver, participen, jóvenes. ¿Qué opinan? ¿Qué es esa pregunta? A ver, Jocelyn, ¿qué nos dice? ¿Qué es interculturalidad? A ver, jóvenes, Marcos, Gemima, a ver, participen, dinos, explícanos, ¿tienen alguna idea de interculturalidad? Que tienen diferentes culturas, profesor. Que tienen diferentes culturas, nos dice Liz Reyes. Jocelyn, ¿qué nos estabas diciendo también, Jocelyn? Es la no, acá, es la interacción entre culturas. Es la interacción entre culturas, entre dos o más culturas, por ejemplo. Sí, está bien, jóvenes estudiantes, estamos ahí, tenemos conocimientos previos todos. Y miren, vamos a ver, bueno, punto para ustedes, su participación es importante. Y aquí tenemos un pequeño concepto sobre interculturalidad. Evidentemente está hablando de diferentes culturas, como lo manifiestan. ¿Ya? Entonces es el proceso de comunicación e interacción, ¿ya? Entre personas y grupos humanos, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Entonces, interculturalidad, jóvenes, es la comunicación, ¿ya? Entre personas, es la comunicación y el respeto mutuo para decir que ninguna cultura es superior a otra y que simplemente debemos interactuar, comunicarnos, conversar y, y lo más importante, siempre respetarnos, ¿ya? Entonces hay una relación basada en el respeto, ¿ya? A la diversidad y al enriquecimiento mutuo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la palabra interculturalidad que quiero que ustedes interioricen, ¿ya? Tengan presente y este conocimiento previo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un lema, ¿ya? En el futuro vamos a preguntar y vamos a hacer un lema nuevo. Y miren, acá estamos viendo muchas personas que tienen rasgos diferentes, que vienen de culturas diferentes. Nuestro país es así, ¿no? Tenemos toda la costa, sierra y en la selva, entonces tenemos muchas culturas. Entonces, acá hay un lema, mejores peruanos para el Perú. Y sí, ¿no? Son mejores peruanos para el Perú. ¿Por qué? Porque en esas culturas se aprecian mucho los valores, ¿ya? Entonces, actualmente en este mundo en donde carecen de valores, ¿no? Todo lo ven ganar dinero a costa de otros, en cambio, una persona que es de la sierra, de la selva, a veces piensa diferente y piensa en el prójimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí hay otro lema, por ejemplo, tenemos un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. ¿Eh? Entonces, para poder
entender todo esto, vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer la interculturalidad y vamos a identificar las características de esta interculturalidad y les voy a hacer unas preguntas. Ya, entonces, atentos, jóvenes, una vez que terminemos esta lectura, atentos, voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad implica asumir la necesidad de relacionarnos con diversas culturas que nos rodean. Por eso se convierte en valor o principio orientador que actúa en dos aspectos. ¿Ve? Uno, en el aspecto individual, permite que cada persona valore o reconozca conscientemente las diversas influencias que recibe. Y número dos, en el aspecto social, orienta la vida democrática a partir del reconocimiento del derecho a la diversidad y combate toda forma de discriminación y exclusión social. ¿Eh? Entonces, esa es la interculturalidad, ¿ya? Asumir la necesidad de relacionarnos con diversas culturas que nos desarrollan, ¿ya? Que nos rodean. Condiciones para esta interculturalidad. Tenemos condiciones. Uno, ¿ya? El primer guión. Respetar a todas las personas e intentar vivir juntas en y con las diferencias. Segundo guión. Acoger con apertura a personas de diversas regiones y culturas y reconocer su valor. Tercera condición, establecer un verdadero diálogo con personas de otras culturas. Cuarto guión, buscar más aquello que nos une que lo que nos separa. Y el quinto guión, permitir que todos seamos ciudadanos con iguales derechos y oportunidades. Entonces, el principio de la interculturalidad plantea que no basta con comprender al otro o respetar su cultura, sino que es preciso asumir la defensa de valores y normas comunes, pero enriquecidos con aportes de vivencias y miradas de todas las culturas. Implica perder el miedo a la diferencia, dejar de sentirnos amenazados por ella e interesarnos por entablar contacto con el otro. Y de ahí que la democracia como forma de vida implique asumir la interculturalidad como oportunidad para establecer un diálogo de reconocimiento mutuo, el enriquecimiento de saberes y experiencias y el establecimiento de alianzas y acuerdos que reconozcan y respeten a las personas, sus saberes, sus sentidos y prácticas. ¿Ve, jóvenes? Esta es la interculturalidad. No hay que olvidarnos que la interculturalidad es asumir la necesidad de relacionarnos con diversas culturas que nos rodean. ¿Ya? Porque en el aspecto individual permite que cada persona valore y reconozca conscientemente las diversas influencias que recibe. Y en el aspecto social, orienta la vida democrática a partir del reconocimiento de derechos a la diversidad. ¿Eh? Y hay condiciones. Estas condiciones es respetar, acoger, establecer, ¿ya? Buscar más aquello de lo que nos une y permitir que todos seamos ciudadanos con iguales derechos. Entonces, la pregunta es la siguiente, jóvenes. Expliquemos
¿Por qué es importante poner en práctica la interculturalidad? A ver qué me dicen, jóvenes. A ver, Marcos Luis, ¿por qué es importante poner en práctica la interculturalidad? Marcos. Para respetarnos en su cultura propia. Excelente, para respetarnos. Aquí vas a escribir, tomen nota, para respetarnos entre diversas culturas o entre culturas. ¿Sí? Está la respuesta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, alguien me puede decir, punto para ti, Marcos. A ver, Gemima, ¿por qué es importante poner en práctica la interculturalidad? ¿Qué nos dices, Gemima? A ver, Yorli Carhuaricra, ¿qué nos dices? ¿Por qué es importante poner en práctica la interculturalidad? Su amigo ya nos dijo para respetarnos entre culturas. ¿Qué más? A ver. Sí, te escucho, te escucho. Repíteme de nuevo porque no te escuché bien, estaba entrecortado la comunicación. Repíteme, Yorli, lo que querías decir. Y son diferentes. Claro, para saber que somos diferentes, pero que nos une, ya, nos une ciertas ideas, ciertos ideales. Esto, mírenme, para respetar a las personas, acoger, ya, a las personas de diversas regiones y culturas, reconocer su valor, ¿eh? Establecer un verdadero diálogo con personas de otras culturas, buscar lo que nos decías, Yorli, buscar más lo que nos une que lo que nos separa, ¿ya? Permitir que todos seamos ciudadanos con iguales derechos, ¿ya? No permitas que a otros le falten, porque también a ti te pueden faltar otros, ¿no es cierto? Entonces eso no permitamos. Entonces si todos decimos que debemos tener los mismos derechos y oportunidades, pues tengámoslo todos. ¿Ve? Aquí está, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es la interculturalidad? Es asumir la necesidad de relacionarnos con diversas culturas, ¿ya? Su influencia, sus valores, respetar, acoger, establecer, buscar lo que nos une y permitir igualdad de derechos. Entonces la pregunta número 1 está contestada. Expliquemos por qué es importante poner en práctica la interculturalidad. ¿Ya? Podemos decir incluso, es importante ponerla, algunos pueden tomar nota, ¿no? Todo de lo que estoy diciéndoles, para que enriquezcan la respuesta, ¿ya? ¿Ya? ¿Y saben por qué es importante ponerla en práctica? Porque nos relaciona con diversas culturas que nos rodean, en diferentes aspectos. Y lo más importante, respetar o aprender a respetar las culturas de los demás sin discriminarlos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, aquí está la respuesta. ¿Ya? Jóvenes, entonces la primera pregunta, tomen nota, ya está hecha, ya está respondida. Y ahora vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta del texto que hemos leído sobre interculturalidad nos pide: escribamos 2 lemas que promuevan la interculturalidad de nuestra comunidad y ubiquémoslo en un lugar visible para todos los integrantes de nuestra familia. ¿Ya? Entonces vamos a escribir 2 lemas. Entonces les pido, por favor, su opinión. ¿Qué lemas podemos poner así a favor de la interculturalidad? A ver, que habíamos visto ejemplo de lemas, por si acaso. Acá tenemos 2 lemas. Un pueblo, este es un lema, ¿no es cierto? Un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. Mejores peruanos para el Perú.
Entonces les pido, a ver, inventemos dos lemas, nada más, dos lemas. Primer lema, a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué lema podemos poner así con respecto a la interculturalidad? Ya, que promueva la interculturalidad. Un lema, a ver, ¿quién nos dice? Angeli Trinidad, Liz Reyes, vamos, Jocelyn, a ver, Marcos, Gemima, a ver, ¿qué lema nos sugieren? ¿Qué lema se les ocurre? A ver, jóvenes, hagan un esfuerzo, yo sé que pueden. A ver, Gemima, díctanos un lema sobre la práctica o sobre algo que promueva la interculturalidad. ¿Tienes alguna idea, algún lema? Jocelyn, a ver, Jocelyn. Entonces, claro, puede ser, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muy bien, pero lo podemos hacer algo más pequeñito eso. No se trata de tener derechos, me dices, o ¿cómo dicen? A ver, repíteme, Jocelyn, algo más pequeñito, así algo, un lema así pequeño nada más, ¿no es cierto? Que nos promueva la interculturalidad, que promueva, ¿ya? Que conversemos con Las diversos. diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Ahí está, muy bien. Las diferencias, a ver, vamos a escribirlo. Las diferencias nos dan riqueza. ¿Qué más nos decía? A ver, repíteme. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Nos enriquece y el respeto nos une. ¿Ya? Muy bien, aquí hay un lema bien bonito. Entonces, este lema lo podemos tomar. Yo les pido también que creen ustedes un lema. Y otro lema, a ver si pueden crear, o si no, les dejo también para que ustedes lo puedan crear en la tranquilidad de su hogar. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro lema, a ver, me pueden sugerir? Así, muy bien, Jocelyn, punto para ti. De esa manera, que creemos un lema, a ver, que promueva la interculturalidad. Ya saben que la interculturalidad es hablar y conversar. Usted podría decir. Ya, a ver, Gemima. Muy bien, Gemima. A ver, dinos. Te escucho, Gemima. La comunicación, bueno, a veces se corta. De todas. Ok, profesor, ya. Todos amamos la libertad, cuidemos nuestras raíces que nos dan identidad. Allá, todos amamos. A ver, repíteme. Todos amamos. Todos tenemos sueños. Allá, todos tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Todos amamos. Y todos amamos. Todos amamos la libertad. La libertad. Cuidemos nuestras raíces. Y cuidamos nuestras raíces Que nos dan identidad. que nos dan identidad. Muy bien. Bueno, es el segundo lema que está creando nuestra sección y de esa manera nosotros podemos crear un lema. Yo les voy a pedir acá, les voy a poner en la tarea un lema más, esto lo van a crear ustedes mismos, ¿ya? Cada uno. Ya tenemos, miren, 2 ejemplos, arriba tenemos 2 ejemplos, 4 ejemplos. Entonces esto, número 3, ya es para ustedes, para que creen un lema bien bonito, pero que salga de ustedes mismos, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta, ¿qué cosa? Para lograr que un país tan diverso como el nuestro sea más equitativo respecto a las oportunidades de acceso a los derechos
a todos los ciudadanos, es necesario comprender que se entienden por ciudadanía intercultural. ¿Ya? Esta palabra ciudadanía intercultural la vamos a subrayar y para eso, para entender, vamos a leer un texto que significa hacia la ciudadanía intercultural. Entonces, aquí también voy a hacer unas preguntas. Por lo tanto, les pido que presten atención, ¿ya? Vamos a dar lectura a las ideas principales de esto de hacia la ciudadanía intercultural y se va a hacer preguntas, atentos. Mire, y esas preguntas que estoy haciendo, jóvenes, es parte de la tarea, ¿ya? Miren que ya estamos resolviendo, la primera pregunta ya está, ¿ya? No, aquí las primeras preguntas, acá donde dice tarea, ya hemos respondido la primera, la segunda también, acá 2 lemas te pide, muy bien, y ahora vamos a seguir haciéndolas, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo estas preguntas, ¿ya? Sobre este tema, sobre esta lectura, ¿ya? Vamos a preguntar y vamos resolviendo todo, ¿ya? A ver, mire, las ciudadanas y los ciudadanos son iguales en derechos, pero esto no significa que todos tengan realmente las mismas oportunidades, ni que sean idénticos. Se requiere volver a pensar la ciudadanía tomando en cuenta lo siguiente. ¿Ve? ¿Cierto? ¿Eh? O sea, no todos tienen los mismos derechos, a pesar de que eso está escrito. Entonces nos dice que se requiere volver a pensar la ciudadanía tomando en cuenta lo siguiente. 1. El que la ley reconozca a todos los mismos derechos no significa que en realidad tengan las mismas oportunidades. Para que esto se cumpla, se requiere compensar las desigualdades que no permiten a todos estar en pie de igualdad. Cierto, jóvenes. ¿Ya? Cierto. Y número 2. Debe tomarse muy en serio el hecho de que los seres humanos tenemos historias culturales y por ende sensibilidades distintas. ¿Ve? También es muy cierto esto, ¿no? Y hace falta construir una ciudadanía intercultural que reconozca esta realidad plural. Por ejemplo, debe reconocerse que el quechua y el aymara son hablados por una gran parte de la población andina y que también existen muchos idiomas originarios hablados por pueblos amazónicos. Debe reconocerse que la gente tiene el derecho, por ejemplo, a ser atendida en las oficinas del Estado en su propio idioma, en primer lugar, como una forma de establecer una verdadera igualdad en el acceso a estos servicios. Y en segundo lugar, porque las comunidades étnicas y culturales tienen el derecho de desarrollarse desde su propia historia y su propia lengua. Y porque el florecimiento de una diversidad cultural reconocida públicamente representa a la larga un gran beneficio para todos. Es decir, así se benefician los grupos históricamente menos favorecidos, como los pueblos indígenas u originarios, pero también se beneficia el conjunto de la sociedad, dado que se mantienen vivos y se desarrollan vertientes culturales que por sus diferencias representan aportes a la cultura humana en general. Así, el construir ciudadanía intercultural en una realidad multicultural supone favorecer la participación de las diversas culturas en los espacios públicos. ¿Ven?
Entonces respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía? ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural para los pueblos indígenas u originarios y para el país en general? Para responder esta pregunta es necesario también ver qué es ciudadanía intercultural. ¿Ya? Una ciudadanía intercultural es la acción de aquel ciudadano abierto al diálogo que siempre comparte sus ideas. Se siente comprometido en cuanto a buscar y mantener al tanto los cambios que ocurren en la sociedad. Eso es ciudadanía intercultural. Aquí tenemos otra. Diálogo entre personas de diferentes culturas. Reconocimiento y aceptación de las diferencias. Respeto. Solidaridad. ¿Ya? Entonces, ya visto sobre ciudadanía intercultural, entonces, ¿cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural? Hagamos un repaso del texto. Miren, hacia la ciudadanía intercultural. ¿Ya? Entonces nos dice que todos los ciudadanos, debemos tener los mismos derechos. Esto es importante. Pero que esto esté escrito en la Constitución y que se diga o que esté bien dicho, pero en realidad eso no significa que haya las mismas oportunidades. Acá la palabra clave es oportunidad. ¿Ya? Nosotros decimos que todos tenemos los mismos derechos, pero en realidad y en verdad puede ser cierto eso, pero en realidad las oportunidades, en cuestión de oportunidades, no la tenemos. Tal vez por cuestiones lingüísticas, tal vez por cuestiones económicas incluso, ¿no es cierto? Y tal vez incluso hasta por cuestiones de tu raza, ¿sí? Eso a veces se ve pues en las ciudades, especialmente en Lima, ¿no es cierto? Donde hay ciertas preferencias, entonces se vulnera los derechos, a pesar que todos somos iguales, pero a veces se vulnera, ¿ya? Se vulnera, y eso se debe cambiar. Vulnerar, no permitir que otras personas sean iguales a nosotros, está mal. ¿En qué mundo vivimos, no? Todos somos iguales, ¿sí? Y son principios hasta religiosos, bíblicos, ¿no es cierto? Entonces, estos derechos, pues tienen que ser defendidos. Entonces, acá nos dice, ¿no? Nos dice lo mismo, ¿no? El que la ley reconozca que todos tenemos los mismos derechos no significa en realidad, ¿no? Que tengan las mismas oportunidades, ¿ya? Y para que esto se cumpla, se tiene que compensar esas desigualdades, no hay otra. Entonces tenemos que mirar de esa manera. Número 2, debe tomarse en serio, ¿no? En serio que todos los seres humanos tenemos historias culturales y por ende diferentes sensibilidades. ¿Ya? Y nos dice cómo debemos construir, ¿no? Por ejemplo, en el idioma, eh, otros o las personas que hablan cierto idioma tienen el derecho, pues, a ser atendidos en ese idioma, de tal manera que su cultura también florezca. Y si florece, entonces eso va a ser una fortaleza para nuestra nación, para el Perú. ¿Ve? Entonces, que todas las culturas florezcan es una fortaleza para el Perú. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural para los pueblos indígenas originarios y para el país en general? ¿Ya? Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural? ¿Qué dicen jóvenes? A ver, participen. ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural para todos, ¿no es cierto? Para los pueblos indígenas y para el país en general. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? Está en el texto, ¿no es cierto? Está en el texto. A ver, ¿qué me dice Jocelyn? No, Jocelyn ya participó. Vamos a dar oportunidad a Marcos. A Gemima también participó. A ver, Marcos, Yorli, Angeli.
Liz Reyes, les falta participar. A ver, jóvenes, dinos. A ver, ¿qué nos dice Marcos? ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural? ¿Lo ven importante o no lo ven importante ustedes? Liz Reyes, ¿qué nos cuentas? Bien, a ver, jóvenes, ¿ya? Miren, la importancia, aquí tomen nota, es parte de la tarea, ¿no es cierto? Está dentro de esta lectura, ¿no es cierto? Es importante. ¿Por qué? Porque la ley tiene que no solo reconocer los derechos, sino también las oportunidades. Se tiene que compensar, nos dice. O sea, hay que plantear esa nueva manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque se debe tomar en serio de que todos tenemos historias culturales diversas y por lo tanto sensibilidades distintas. ¿Ya? Tenemos que construir una ciudadanía que reconozca la pluralidad. Y para ello nos explica aquí que es importante que en las oficinas del Estado atiendan a las personas a veces en su propio idioma. Si habla quechua, en quechua. Si habla, aymara, en aymara. Si habla el español, bueno, o el castellano, ¿no es cierto? Que en el mismo idioma, ¿no? De tal manera que todos se sientan parte de un país. Entonces, la respuesta es, mira, todos tenemos los mismos derechos, igualdad de oportunidades. ¿Me entienden? Todos. ¿Ya? Acá en esta pregunta, todos tenemos los mismos derechos, igualdad de oportunidades. ¿Ya? Porque permiten el conocimiento de otros pueblos en base al respeto, en base al diálogo. Es importante que todos nos reconozcamos y practiquemos diferentes lenguas sin discriminación, sin decir que es eso menos o es más, no, todos somos iguales, ¿ya? Y esto va a ser de gran beneficio para todos y todas, imagínense, ¿no? Que respetemos sus lenguas y que aprendamos 2 lenguas, 3 lenguas, seríamos pues prácticamente políglotas, hablaríamos 2 idiomas, 3 idiomas, ¿no? O sea, tener esa posibilidad de que nosotros no solo hablemos un idioma, ¿ya? Sino 2 idiomas. Imagínense esa gran riqueza cultural que tenemos en el Perú, o 3 idiomas, y que nos podamos comunicar con eso. Entonces la respuesta a la pregunta 3 ya está dada, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos, igualdad de oportunidades, ¿ya? Porque debemos permitir el conocimiento de otros pueblos. Ese conocimiento es importante y ese conocimiento debe perdurar también por los siglos, ¿ya? Hay que respetarnos, hay que dialogar y practicar diferentes lenguas. Imagínate, ¿no? El saber 2 lenguas, hablar español, hablar quechua, hablar aymara, alguna lengua selvática, ¿no? Te sentirías prácticamente, ¿no? Una persona bien culta, el que puedas lograr todo ello. Entonces, tenemos así nuestra patria. ¿Ya? Es importante, jóvenes, que ustedes participen de esa manera. Y habíamos visto que es una ciudadanía intercultural, ¿no es cierto? Y también, ¿no? El diálogo entre personas de diferentes culturas, reconocimiento, aceptación de las diferencias, respeto, solidaridad. ¿Ven? Y ahora vamos a ver un tercer punto. ¿Ven? Aquí, ¿qué están viendo, jóvenes? A ver, ¿qué se observa? ¿Qué observan en este gráfico? Quisiera que me lo digan. En esa foto, ¿qué están observando aquí? Esa. ¿Ya? A ver, ¿qué se observa, jóvenes? A ver, Jocelyn, ¿qué nos dices, Jocelyn? ¿Qué se observa en esta foto? A ver, lo vamos a... En esta foto. Certificados. Sí, tienes razón. Muchos han sido certificados
y la mayoría, si ustedes ven, son profesores, ¿eh? Son personas mayores, profesores, y muchos han sido certificados. ¿Quién le habrá certificado? ¿Ya? ¿Quién le habrá certificado? Esa es la pregunta. Entonces, aquí hay una especie de graduación. ¿Qué nos dices, Gemima? ¿Qué nos dices, Yorli? ¿Sí? Acá hay una especie de graduación. Miren, le han certificado a todos los que han participado posiblemente en un curso, ¿sí? Y están bien certificados y se están tomándose una foto todos muy alegres, muy contentos, y yo asumo que son profesores todos. Pero veamos, ¿ya? Vamos a leer esto del Día de las Lenguas Originarias. Bien, en el Día de las Lenguas Originarias, conoce las funciones de expertos bilingües certificados. Expertos bilingües, o sea, ellos quiere decir que todos los que estén acá hablan mínimo 2 idiomas. Son expertos bilingües certificados. Entonces, mínimo 2 idiomas, otros hasta hablan 3 idiomas. Imagínate, esa persona que habla 2, 3 idiomas tiene más valor que una persona que tal vez pues solamente a las justas habla un idioma, ¿sí? Entonces yo pienso así, ¿no? Entonces son personas cultas. Así como los europeos hablan pues inglés, hablan español, italiano, 3 idiomas, ¿no? Alemán, 4 idiomas. Imagínate, acá en el Perú nosotros nos podemos dar el lujo, ¿no? Al lado de ellos de hablar español, quechua, aymara, ¿ya? Y alguna otra lengua, no sé, ¿no es cierto? Selvático, ¿no? Entonces, ¿ve? ¿Se dan cuenta? El Perú es prácticamente una gran nación. Es como decir toda Europa, ¿no es cierto? Con sus diferentes culturas. El Perú lo es así, ¿no? Tiene diferentes culturas, ¿ya? Y ricas todavía, y milenarias todavía, y con idiomas diferentes, imagínate, ¿no? Entonces, no le tenemos nada que envidiar a otros países y otros continentes. Entonces, miren, voy a preguntar también, acá hay una pregunta, ¿ve? Hasta 2 preguntas, pero estas preguntas son ya fáciles de responder, pero del texto, ¿ah? Del texto vamos a explicar, ¿ya? Entonces, atentos, miren, jóvenes, lo que dice. En el Día de las Lenguas Originarias, ¿qué pasó? Conoce las funciones de expertos bilingües certificados. Bien, en el Perú se hablan 48 lenguas originarias y 13 regiones ya cuentan con 2.400 expertos en lenguas indígenas. Más de 4 millones de peruanos hablan al menos una de las 48 lenguas originarias que existe en el país. Por eso es necesario contar con servidores públicos que las hablen y faciliten la comunicación entre la población nativa y las instituciones del Estado, que brindan servicios básicos como salud, educación, entre otros. Al respecto, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad Educativa, estas son las siglas SINEACE, o sea, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, refiere que estos expertos bilingües se pueden certificar en una o en más o en las 5 funciones que contiene la norma de competencias del experto en comunicación en lenguas indígenas u originarias en contextos interculturales. Es decir, pueden recibir una certificación oficial que reconoce sus conocimientos fundamentales, capacidades y buen desempeño. Las funciones del experto en comunicación en lenguas indígenas o originarias son las siguientes, ¿ya? Interpretación oral. En eventos o actividades públicas se requiere de un experto que traduzca lo que se dice en español o a una lengua originaria como el quechua, el aymara o viceversa. Una traducción de textos también. Los traductores convierten los textos en español
a una lengua indígena o viceversa. Según las reglas de escritura y gramática oficial, mediación participa cuando se requiere que un mediador que concilie a dos grupos con características lingüísticas. También en eso, ¿ya? Entonces acá lo vamos a poner en mediación cuando hay problemas y es necesario un mediador, va a conciliar a dos grupos con características lingüísticas diferentes. Atención en una actividad laboral. A ver, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Y miren, también tenemos atención a una actividad laboral. Los expertos bilingües deben tener la capacidad para atender a un usuario o cliente en su misma lengua y con calidez. ¿Ve? Edición de textos. Los expertos editan, corrigen el estilo de los textos de acuerdo a las normas ortográficas, gramaticales y de redacción. Además, coordinan el diseño y diagramación del texto, así como la realización de las pruebas en la imprenta. ¿Ve? Entonces, según el CINEACE, 13 departamentos del centro y del sur del país ya cuentan con trabajadores certificados como expertos en lenguas indígenas y originarias, lo que facilita que que más ciudadanos puedan ser atendidos en sus lenguas maternas como el quechua y el aymara. De esta manera se ha podido certificar hasta la fecha a más de 2.400 expertos bilingües en alguna de estas 5 competencias, principalmente en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno. Las evaluaciones están a cargo de las entidades certificadoras como el Ministerio de Cultura, el Centro de Investigación y Desarrollo Andino Quechumara, SIDAC y Parua. Cuando cuando un ciudadano vaya, por ejemplo, a una posta de salud para recibir un trato respetuoso y en su misma lengua, por lo que podrá entender de manera clara cuál es el tratamiento que debe seguir. Y si acude a su municipalidad, podrá realizar trámites que requiera sin que el idioma sea una barrera, destacó el CINEACE. De jóvenes, entonces, los que hablan 2 idiomas se pueden certificar en el CINEACE. Ya esta institución está, pues, es una institución del Estado que tiene esa función de poderles certificar y es más, ustedes van a poder obtener trabajo de forma más fácil porque el Estado requiere, necesita en todas las municipalidades, ahí lo decía, en todos los centros educativos, en todas las postas de salud o también centros de salud, ¿sí? Y hospitales, que esto sea así, o sea, está cambiando la situación. Y miren, gracias a esto, gracias a este encargo, muchos docentes están viendo esa posibilidad de que pueden intervenir como interpretadores orales, traductores de texto, mediación, atención en una actividad laboral, edición de textos. ¿Ve? Entonces es importante que nadie que sepa 2 idiomas se avergüence, al contrario, eso le va a permitir a ser más productivo, eso le va a permitir incluso a que tenga inmediatamente un trabajo porque el Estado lo requiere. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, la pregunta es, hay que elaborar de esto, mira, de lo que hemos leído, hay que elaborar un texto escrito en donde expliquemos cómo esta formación de expertos bilingües favorece al desarrollo de la ciudadanía intercultural. ¿Cómo favorece? ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Leemos 2 veces, 3 veces y sacamos acá nuestra opinión. ¿Cómo favorece, ¿no?, al desarrollo de la ciudadanía intercultural, ¿no?, la formación de expertos bilingües? Que haya personas expertas que hablen 2 idiomas. Experto bilingüe quiere decir que habla 2 idiomas, ¿no es cierto? Español quechua, por ejemplo, o puede ser español aymara, o español más otra lengua de la Amazonía.
tenemos Shipibo, tenemos un montón de idiomas que, bueno, se me va de la mente, pero son bastantes, ¿ya? Y finalmente, miren, la tarea también es escribir un texto que propone algunas acciones que puedan contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, ¿ya? Para los pueblos indígenas u originarios. Entonces, esto también lo van a escribir. Y en la pregunta 4, ¿no es cierto? En la pregunta 4 les puedo sugerir, ¿no? ¿Qué pueden decir, no? Si van a elaborar el escrito, pueden decir, pues en el Perú, ¿qué cosa hay en el Perú? No solo hay una lengua castellana como único idioma que se habla entre peruanos, ¿no es cierto? Sino existen más lenguas. ¿Cuántas lenguas? Entonces lo ponen todas las lenguas que ustedes puedan investigar o lo que está hablando, ¿no? Pero tenemos el aymara, el quechua, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿no? El puquina. Hay muchas lenguas, ¿no? Que son hablados por peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, por ello es importante que el Estado brinde atención a sus ciudadanos hasta en su idioma, no solo en castellano, sino también hasta en el idioma nativo originario de cada pueblo, ¿no es cierto? De cada persona, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, el CINEACE es un sistema nacional de evaluación y acreditación, o sea, te evalúa y te acredita y te certifica, ¿ya? Entonces, si hablas, te certifica. Y actualmente, pues hay más de 2.400 expertos bilingües. Entonces, algo así lo van a poder hacer la pregunta número 4. Y la pregunta número 5, ¿no es cierto? ¿Ya? También, ¿no? Decir, pues, que el país, el Perú, es un país diverso, cultural y naturalmente, pero también generan retos como el logro de encuentros interculturales, superar problemas sociales, ¿no? Superar la discriminación, la exclusión social de muchas personas, ¿ya? Entonces hay que promover que los ciudadanos conozcan otras culturas que existen en nuestra patria, más diálogos interculturales, ¿ya? Y también, ¿no? Trabajar en que todos los pueblos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y que sus derechos sean reconocidos, respetados por todos, ¿ya? Sin excepción. Entonces, eso es lo que quisiéramos que ustedes escriban, ¿ya? De esa manera, al final de que les envíe este presente resumen, ustedes se van a evaluar, ¿ya? Se evalúan si han logrado o no han logrado, están en proceso o no. ¿Dónde ponen el check? Ustedes acá son libres y se evalúan y me lo dicen. Ya, jóvenes, todo esto lo envían. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció la clase? Espero que hayan entendido, hayan comprendido sobre interculturalidad. ¿Qué nos decían? Interculturalidad entre culturas, ¿no es cierto? Es comunicarse, es respetar la cultura de otro, ¿sí? ¿Ya? Es respeto, es que todos tengan oportunidades. Y las 4 preguntas la hemos dado a conocer, jóvenes. Entonces, para que quede bien fijo, les voy a hacer ver el vídeo. Este vídeo es importante y de esa manera podemos hacer algunas preguntas al final de la clase, ¿ya? Entonces estoy poniendo el vídeo, voy a poner el YouTube, o acá nada más, acá de frente se va a ir porque ya he copiado el link. Ya, atentos jóvenes, quisiera que presten atención, ya, al siguiente vídeo y de ahí vamos a preguntar, a ver, ¿ya? ¿Qué nos dice? Somos un país cultural y maravillosamente diverso. Históricamente, la ausencia de respuesta a la diversidad cultural ha generado graves problemas de desigualdad. Somos un país cultural y maravillosamente diverso. Históricamente, la ausencia de respuesta a la diversidad cultural ha generado graves problemas de desigualdad, discriminación,
racismo, marginación, exclusión, brechas de desigualdad. La diversidad cultural y lingüística demanda a la escuela implementar una educación intercultural para todas y todos y una educación intercultural bilingüe donde corresponda, que aporte al desarrollo del país, potenciando desde la escuela los procesos de afirmación de la identidad, reflexión crítica, diálogo intercultural, ciudadanía democrática, convivencia armoniosa, desafíos colectivos. Necesitamos atender como prioridad la disminución de las grandes brechas de desigualdad para el pueblo afroperuano y para los pueblos originarios o indígenas. Para el pueblo afroperuano se viene implementando el Plan de Atención para una Educación Intercultural, que se concreta en la escuela con la construcción de una propuesta etnoeducativa afroperuana. Para los pueblos originarios o indígenas, la educación intercultural bilingüe EIB garantiza el derecho a una educación en su cultura y lengua. Y se viene implementando el modelo de servicio EIB que responde a la demanda pedagógica y política con 3 criterios de calidad. Docentes formados en EIB que dominan la lengua originaria de los estudiantes y el castellano. Currículo y propuesta pedagógica pertinente. Materiales educativos en lenguas originarias y en castellano. El modelo de servicio EIB propone 3 formas de atención para responder a los escenarios sociolingüísticos. EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. Los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura, en su lengua originaria y el castellano como segunda lengua. EIB de revitalización cultural y lingüística. Los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura, en castellano, y recuperan y revaloran su lengua de herencia. EIB en ámbitos urbanos. Los estudiantes aprenden en contextos multiculturales y lingüísticos. Una EIB de calidad necesita de una gestión descentralizada y participativa. El desafío es construir juntos una sociedad equitativa, solidaria y más justa. El aporte viene de cada uno. Minedu, DRE, UGEL, docentes, padres y madres de familia, organizaciones indígenas y sociedad civil. Logremos que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban una educación pertinente y de calidad. Hagámoslo juntos. ¿Y ahora qué vas a hacer tú para ayudar? Bien, jóvenes, hemos visto un vídeo muy importante que nos está hablando sobre interculturalidad. ¿Ven? Entonces, hoy día hemos tratado sobre proponemos acciones para promover la ciudadanía intercultural. Y bueno, hemos visto la competencia, el producto, el criterio, la actividad que estamos haciendo, el vídeo, y hemos dado respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Cómo explicamos por qué es importante poner en práctica la interculturalidad? Ya hemos escrito también los lemas que promueven la interculturalidad y también hemos visto la importancia de la ciudadanía intercultural. Y aquí es necesario que elaboren un texto, ¿no? O sea, en nuestro país, en el Perú, qué sucede, cómo es, donde nos expliquen cómo está la formación de expertos bilingües, cómo es que favorece al desarrollo de la ciudadanía y finalmente
otro texto también donde propones algunas acciones que puedan contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos, oportunidades de los pueblos indígenas u originarios, ¿ya? Teniendo en cuenta sus características, sus derechos individuales colectivos y la importancia de la ciudadanía intercultural. ¿Ya? De eso se trata la tarea. En clase lo hemos respondido. Yo sé que han tomado nota, ya lo tienen casi listo. Y si no lo tienen muy listo, entonces vamos a enviar este resumen a todos ustedes y también se guían, le dan lectura y se pueden guiar. ¿Ven? Nuestra situación significativa a 200 años de la fundación de la República. Y hemos visto que es interculturalidad. Aquí tenemos un concepto, ¿sí? También hemos visto algunos ejemplos de lemas. Acá hay un ejemplo de un lema. Acá hay otro ejemplo de otro lema que, bueno, que hace alusión a la interculturalidad. Y para poder aprender hemos leído este texto, la interculturalidad. Nos explica qué es la interculturalidad, las condiciones de la interculturalidad, ¿ya? Y también nos dice, pues, en ciencia cierta, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Qué es lo que sucede, a pesar de que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ve? Entonces hemos dado respuesta a la primera pregunta y luego veníamos con la segunda pregunta. Habíamos hecho 2 lemas. Aquí están los 2 lemas que pide y como ustedes lo pueden usarlo o escribirlo, no hay inconveniente, no hay ningún problema, ¿ya? Lo pueden usar, lo vamos a poner de un colorcito, no sé qué color, a ver, moradito aunque sea, pero lo que sí quisiera es que ustedes hagan por lo menos un lema, ¿ya? Un lema. Si quieren hacer 2 más, mejor todavía, pero esto lo hemos hecho en clase. Y si pueden inventar un lema más, pero a favor de la interculturalidad, eso es lo que necesitamos. Estos son ejemplos, lo realizan, ¿ya? Y también hemos dicho que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Lo siguiente, ¿no es cierto? Que todos, bueno, en un país tan diverso como el nuestro, es necesario que todos tengamos oportunidades de acceso a los derechos, ¿ya? A todos. Y también hay que entender qué es ciudadanía intercultural. ¿Qué es ciudadanía intercultural? Para lo cual hemos dado lectura, ¿ya? A esto. Y acá respondemos también cuál es la importancia de la ciudadanía intercultural. Eso queríamos. Entonces ustedes le dan también escriben el texto sobre ciudadanía intercultural. Acá hay un concepto de ciudadanía intercultural y aquí también tenemos otro concepto de ciudadanía intercultural. Seguidamente habíamos visto sobre lo que está haciendo el CINEACE y aquí habíamos observado que muchos expertos, ¿no es cierto?, expertos bilingües han sido certificados por esta institución, ¿ya? Entonces, acá está el texto de lo que hemos leído, hemos dado lectura y nos decía que para qué es importante un experto bilingüe, pues para la interpretación oral, ¿ya? Para la traducción de textos, para la mediación, para la atención en una actividad laboral, para la edición de textos, en fin, y nos hacía entender lo que hacía el CINEACE, ¿no es cierto? Y a cuántos había ya calificado, certificado como expertos. Entonces la pregunta ya se viene de madura, ¿no es cierto? Elaboremos un texto, o sea, en base a esto, en donde expliquemos cómo esta formación de expertos bilingües favorece el desarrollo de la ciudadanía intercultural. Y finalmente, también vas a escribir otro texto, pero este texto vas a proponer acciones que puedan contribuir a forjar una sociedad con igualdad de derechos, oportunidades, ¿ya? Eso es lo que queremos. Entonces, de acuerdo a lo que has aprendido, una vez ya respondida todas estas preguntas, que es de tu tarea, simplemente acá te evalúas tú mismo, ¿ya? Te evalúas y pones el check donde pienses que es importante y necesario y lo envías, bueno, lo envías hoy día para
tenerlo en la carpeta de los estudiantes de evaluación que tenemos, y ya en la quinta semana podrás, con todos estos insumos que ya tienes, ¿no es cierto? Con todos estos insumos, tranquilamente vas a poder hacer tu producto. ¿Ya? El producto es un acta de compromiso donde te propongas acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos. ¿Ve? Todo esto estamos hablando. Oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. ¿Ya? Muchas culturas y muchos idiomas. Eso quiere decir pluricultural y multilingüe. Muy bien, jóvenes, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna consulta hasta este punto? Les escucho, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto? ¿Qué dicen? ¿Está fácil hacer la tarea? Bueno, es pequeña tarea, no se preocupen, ya casi todo está resuelto. Sí, Gemima, ¿qué nos dices, Gemima? ¿Todo bien? Sí, profesor. ¿Alguna consulta, Gemima? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, Gemima, entonces quedó claro. Muy bien. Bien, jóvenes. Bueno, entonces podemos decir que hemos llegado al término del curso del día de hoy, y gracias por su participación.